Buen día. Hoy hablaremos un poco sobre la Revolución Mexicana y algunos acontecimientos importantes que sucedieron dentro de ella. Las causas que dan inicio a este movimiento social son la explotación sufrida por los trabajadores, la corrupción existente, la falta de libertades y el aumento de privilegios de un pequeño grupo de la clase alta, y más aún los empresarios extranjeros. Todo ello provocó el inicio del movimiento revolucionario en 1910, cuyo objetivo era no solo derrotar a Porfirio Díaz, sino cambiar la estructura económica y de poder en nuestro país. De ahí surgió el maderismo. El maderismo es uno de los movimientos sociales más representativos de nuestro país, dirigida por Francisco I. Madero. Este movimiento finalizó con más de 30 años de gobierno y poder de Porfirio Díaz, suceso que da inicio a la Revolución Mexicana. Es necesario conocer el origen de Francisco I. Madero para entender su proceso dentro de la historia de nuestro país. Fue originario de la ciudad Parras de la Fuente, Coahuila. Nace en una familia aristócrata dedicada a la explotación de la tierra. En su juventud fue enviado al extranjero para continuar sus estudios. Vivió en Estados Unidos y Francia, realizó algunos viajes por Europa y Norteamérica, lo que le permitió tener un amplio panorama con respecto a la democracia que se lleva a cabo en otros países. En 1903 contrae matrimonio con Sara Pérez Romero y se queda a vivir en su ciudad Parras en la Fuente para organizar, dirigir y modernizar. En junio de 1909 Madero es candidato a la presidencia por el partido antireeleccionista, iniciando su campaña en Veracruz, Mérida y Campeche. Esta primera gira no presentaba problema para los contrincantes porfiristas. En la segunda campaña visitó Guadalajara, Manzanillo y Culiacán, el centro y norte del país, entre otras, pero al ver la simpatía que la gente presentaba hacia él, en su tercera gira fue aprehendido por los porfiristas y trasladado a San Luis Potosí para evitar su participación en las elecciones, misma que ganó manera fraudulenta Porfirio Díaz, quedando Ramón Corral como vicepresidente. Después de nombrar a los ganadores de las elecciones, Francisco I. Madero logró salir de prisión con la condición de no salir de la ciudad de San Luis Potosí para proteger su integridad. Se fugó en octubre de 1910 e interna a la ciudad de San Antonio, Texas. Posteriormente se reúne con familiares y compañeros antireeleccionistas para organizar el movimiento revolucionario, proclamando su plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en que convoca a la población a tomar las armas para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. En el documento se establecieron los siguientes: anular las elecciones para presidente, vicepresidente de la República, magistrados, diputados y senadores. Francisco I. Madero quedaría como presidente provisional. El 20 de noviembre iniciaría la lucha contra el gobierno porfirista. Una vez derrocado Porfirio Díaz, se convocaría nuevamente a elecciones democráticas. Este hecho fue bien visto por la población, ya que incluía la mayoría de sus demandas. Ejemplos de ellos tenemos la petición de los campesinos, cuya bandera de lucha era el regreso de las tierras que les habían expropiado durante el porfiriato. Es así como el 20 de noviembre empieza una serie de revueltas en diferentes ciudades: México, Chihuahua, Puebla, Guerrero y Coahuila. En Coahuila, Francisco Madero estableció su gobierno provisional. Esos levantamientos fueron contraatacados por los porfiristas y controlados en su mayoría. Aún con esas acciones ya existían líderes revolucionarios en diferentes partes del país. Por ejemplo, el general Emiliano Zapata encabezó el movimiento en el estado de Morelos, conocido como el caudillo del sur. El general Pascual Orozco controló la parte fronteriza de su natal Chihuahua. El general Francisco Villa, jefe de la división del norte, conocido como el Centauro del Norte. En los primeros meses de 1911, Madero regresó a Chihuahua para entrevistarse con Pascual Orozco y Francisco Villa, principales líderes revolucionarios. Los levantamientos continuaron al norte del país. Orozco sitió Ciudad de Juárez en 1911. Madero estableció su gobierno provisional en Chihuahua junto a Francisco Vázquez Gómez, Venustiano Carranza, José María Pino Suárez y Federico González Garza.
La inestabilidad social era notoria y se extendía a la mayor parte del país. Es así como triunfa el maderismo. Porfirio Díaz trata de negociar con Madero para pedir que los enfrentamientos paren. En esas negociaciones acordaron que renunciaría a la estructura política, es decir, el presidente, vicepresidente y los gobernadores porfiristas. Es así como el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia, se dirige al puerto de Veracruz para embarcarse en el Ipiranga y exiliarse en París, y así pasar los últimos días de su vida. Francisco I. Madero fue nombrado presidente provisional mientras se llevaban a cabo las elecciones. El 15 de octubre Madero logra el triunfo. Al iniciar su mandato presidencial, Francisco I. Madero se reencuentra con sus antiguos compañeros revolucionarios, quienes lo consideraban demasiado moderado. Esta era una situación difícil. Por un lado, la iglesia no lo aceptaba y por el otro, los grupos revolucionarios estaban enemistados. El gobierno de Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente solo duró 1 año, 3 meses, de 1911 a 1913. Entre sus acciones están la ley para distribuir la tierra. Por un lado, los grandes terratenientes lo consideraban excesiva, mientras que para Emiliano Zapata era insuficiente, razón por la cual el 25 de mayo de 1911 promulga el Plan de Ayala, en el que desconocía a Madero como presidente e implicaba el regreso de los zapatistas a las armas. Los mineros iniciaron una huelga solicitando mejoras laborales. El gobierno solo disminuyó la jornada a 12 horas de trabajo diario. Para contener las diversas rebeliones, Madero se apoyó de un militar de toda su confianza, Victoriano Huerta, quien finalmente lo traicionó. Desde luego, no lo hizo solo, salió a conservadores porfiristas y al embajador norteamericano. Huerta dio golpe de estado, conocido como la Decena Trágica, que inició el 9 de febrero de 1913 y duró 10 días. Fue el día 17 del mismo mes cuando los maderistas descubrieron la participación de Huerta. El hermano de Madero decide arrestarlo. El presidente le da un voto de confianza, liberándolo, y le dan 24 horas para demostrar su lealtad. Al día siguiente, Huerta se reúne con Félix Díaz y firman el Pacto de la Ciudadela. En él se desconoce a Madero y le dan 72 horas para abandonar la presidencia. Madero firma su renuncia. Después de ser asediado y amenazado, finalmente Madero y su vicepresidente Pino Suárez son asesinados por partidos de Huerta. Después del asesinato de Madero y Pino Suárez, era necesario poner orden en el país. Los opositores del golpe militar reclutaron ciudadanos para formar ejércitos y combatir a los insurrectos. Por ello se dice que el país se militarizó. En conclusión, se dieron datos sobre los personajes e información sobre algunos hechos durante el principio de la Revolución Mexicana. Por esto damos terminado este video. Gracias por la colaboración de mis compañeras Gwendolit, Mariana, Jimena, Diana y su servidora Jocelyn. Suscríbanse y denle like a este interesante video. Hasta pronto.